Amigos y amigas, gracias por acompañarme en esta nueva video información más en su canal Las Crónicas del Chairo, 23 de febrero del 2024. Espero que estén teniendo una excelente mañana rumbo al trabajo, en su casa, donde quiera que nos estén sintonizando, amigos y amigas. Señores, reaparece José Antonio Meade en una universidad dando cátedra de lo bien que se está manejando la economía en nuestro país. No le queda de otra sino más que hablar con objetividad, aunque le duela a los opositores. Muchas personas estarán sorprendidas, sobre todo opositores, suponiendo, sacando espuma y la bilis de su boca. José Antonio Meade no le queda de otra que ser objetivo y de augurar un buen futuro para nuestro país. No le quedó de otra a este opositor priista, sino que decir la verdad, porque simple y sencillamente los datos ahí están. El peso cada vez más fuerte, finanzas públicas más responsables, una administración más eficiente, un SAT más responsable, sin condonación de impuestos. Pues a esto los empresarios, llámese nacionales, llámese extranjeros, les causa más seguridad. Les causa, sobre todo este mercado lleno de millones de trabajadores jóvenes con una mano de obra mejor calificada. Amigos y amigas, vamos a escuchar a José Antonio Meade y de esto muchos sacarán espuma. Los dejo con el video sin antes decirles que espero que les haya gustado. Si es así, por favor regálenme un like, favor de compartir, de darle clic a la campanita para seguir recibiendo notificaciones. Nos vemos con más información. Adiós. En el mundo era si México iba a poder o no sincronizar su apertura con los Estados Unidos. Lo hizo. Y si me empujan, el término de la relocalización del nearshoring nace de esa resiliencia que acredita México y que pone sobre la mesa pues la ventaja de que estemos cerca. Entonces, esta dinámica en las exportaciones no refleja todavía lo que podría venir en términos de nearshoring. Refleja pues 25 años de trabajo y una gran resiliencia al centro de la pandemia. El dato se ha venido debilitando, parte porque Estados Unidos empieza a resentir ya pues, algunos elementos de menor dinamismo y en parte por la combinación que tenemos pues, entre la tasa de interés alta y el tipo de cambio relativamente apreciado que nos merma competitividad. Pero este es un dato pues, que es bien interesante. Siguiente dato interesante también. La verdad es que el consumo jaló bastante bien. Fue súper resiliente y en lo que va del año trae un nivel de crecimiento del doble de lo que tenía en los primeros 4 años de la administración. Entonces tenemos una economía con un buen motor externo, con los retos que ya anticipamos, y con un buen motor interno sobre la base de un mercado laboral cada vez más amplio y cada vez más formal. Y en términos generales, ese crecimiento de la masa salarial que se sigue observando de manera muy importante, pues anima al crecimiento de ese sector. Y por primera vez en los últimos años, pues vemos un crecimiento súper dinámico de las inversiones. Estas tuvieron un crecimiento negativo los primeros 4 años, pero hoy tienen un crecimiento positivo. Vemos una economía en donde si bien se desacelera las exportaciones, siguen siendo muy dinámicas, una economía con un consumo interno muy robusto y con mayor dinamismo, y una economía en medio de un proceso de inversión importante. La parte monetaria la vamos a ver con un poquito de detalle porque ahí hay yo creo algunos riesgos. En términos generales, una gestión económica de los recursos públicos que permite, yo creo, una fortaleza muy importante. Y un elemento que llama la atención, que yo creo que es una pregunta importante hacer hacia adelante, pues un Pemex que tendía a contribuir
al gasto público y al que ahora el gasto público le contribuye y le contribuye de manera relevante. Aquí apunto un poco por qué la postura que tenemos macro llama la atención. Decía Yogi Berra, y tenía razón, que lo más importante pues, es pronosticar el futuro, cuando muchas veces no podemos pronosticar ni el pasado. Pero esta gráfica ayuda, yo creo, a poner en perspectiva que el tipo de cambio real en México tiende a ser estable. Cuando se sale de esa banda, pues tiende a regresar pronto. Si el peso se nos deprecia mucho, pues las exportaciones, el turismo tienden a volverse muy dinámico, mejora las finanzas públicas y el precio se nos aprecia de vuelta. Cuando el precio se nos aprecia mucho, tiende a alentar el dinamismo de las exportaciones y del turismo, tiende en consecuencia a tener un impacto en finanzas públicas y tiende a regresar. Aquí la pregunta es, ¿de qué tamaño es este imbalance? Y la respuesta es, yo creo, y primero no creo además que sea a corto plazo, es relativamente pequeño. Este punto de aquí sería un tipo de cambio en más o menos 19.40, porque este tipo de cambio en 17 nos están comprando dólares que hoy, con cargo a la inflación que ha habido en Estados Unidos, compra mucho menos de lo que compraba hace 4 años. Entonces, si bien el tipo de cambio se siente apreciado, lo es respecto de una moneda que tiene menos poder adquisitivo que antes, de todas maneras apreciado desde el punto de vista histórico, pero la distancia entre el tipo de cambio de hoy y este tipo de cambio, pues es más o menos, este tipo de cambio son 19 pesos. O sea, no estamos hablando de un ajuste a 25, estamos hablando de un ajuste, pues de todas maneras razonable y que seguramente tomará tiempo y reflejará por lo que esté pasando en el resto de la economía y del mundo, en un contexto en donde además es flexible, en donde las finanzas públicas están sanas. Yo creo que estamos pues, en una dinámica de todas formas bastante benigna y que no anticipa un ajuste relevante, pero si nos regresamos a la lámina de atrás, pues se entiende con este tipo de cambio que las exportaciones pierdan dinamismo. Y si bien un poco la tasa de interés, esta es la tasa de interés hoy en México de los bonos a 10 años. Tendemos a estar en la parte alta del premio nominal y en la parte alta del premio real. Esto es, somos una economía que debe muy poquito respecto del PIB y que respecto de su calidad crediticia, pues está ofreciendo pues un retorno que pareciera amplio. Estamos en compañía de países que tienen una calidad crediticia mucho menor que la nuestra, por lo que hace que la inversión en el peso mexicano pues sea una inversión pues bien atractiva. Probablemente en consecuencia en el margen, pues la tasa de interés está un poco por arriba de donde uno se hubiese imaginado y el tipo de cambio un poco por abajo, pero vuelvo a insistir, dado el contexto de finanzas públicas sólido, sano, bien ponderado por el mercado, con muy buen acceso de México al crédito, pues no se anticipa una corrección relevante, pero sí nos ayuda a entender en términos de dónde se está viendo dinamismo y de dónde no. Este es un tema que yo creo que es interesante. En términos generales, lo que uno esperaría es que la tasa de interés de largo plazo esté por abajo de la tasa de interés de corto plazo. Esto es, por la tasa de interés, si nos esperamos para consumir y para invertir, pues esperamos un premio mayor en el largo plazo que el que tenemos en el corto. Cuando la tasa de interés de largo plazo está por abajo de la de corto plazo, eso lo que nos dice es que el mercado piensa que en el futuro el crecimiento va a ser menor que el que estamos viendo ahorita. Entonces, cuando la tasa se invierte, pues eso tiende a ser un pronóstico de que la economía americana en los siguientes meses se va a desacelerar. Casi siempre que se ha invertido la curva, 15 de las 16 veces, Estados Unidos ha entrado en una recesión. A veces corta, a veces larga, a veces profunda, a veces no tanta. El debate es si el aterrizaje va a ser suave o va a ser duro. Pero en general, pues el mercado sí esperaría que hubiera alguna desaceleración. Y eso eventualmente pues tendrá algún impacto sobre lo nuestro, pero hoy el consenso de mercado tiende a ser que el aterrizaje tenderá a ser suave, y esa es una buena noticia, pero en términos generales es previsible que el dinamismo en Estados Unidos sea menor en el siguiente par de años que el que hemos visto en los últimos 2. IPADE